Anita, efectivamente, y vamos con la información útil en el segmento que está acá. El abogado César Coronel estuvo de cumpleaños. Felicitaciones a propósito. Muchas gracias. Muy buenos días. Y vamos a hablar de la prescripción. Hay leyendas urbanas, hay mitos y verdades, que algunas deudas prescriben, que otras no. Cuénteme un poco entonces, mi querido abogado. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos quienes a esta hora nos están viendo. Primero es importante recordar que toda deuda tiene solución y alternativas hay muchas. Una de ellas es la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es un derecho que tiene la persona deudora cuando, transcurrido cierta cantidad de tiempo, el acreedor no ha ejercido las acciones en su contra y por lo tanto puede solicitar la eliminación de esta deuda en su totalidad justamente en razón de ese paso del tiempo. De acuerdo. A ver, hay algunas deudas que dicen que se prescriben. Por ejemplo, estas con el Estado, ¿cierto que se prescriben o no? Sí, la regla general es que toda deuda prescribe, con excepción de aquellas que la ley de manera clara ha determinado que no. El ejemplo más claro es el de las pensiones alimenticias. Así pase el tiempo que vaya a pasar, las pensiones de alimentos se tienen que pagar. Pero el resto de deudas, sin importar que el acreedor sea incluso el Estado, todas las otras deudas prescriben por el paso del tiempo siempre y cuando, y aquí viene otro tema importante, usted lo solicite ante la autoridad competente. Porque hay un mito también entre los ciudadanos que dicen es que el abogado de las deudas o defensa de deudores dijeron que en 5 años prescriben, entonces estoy esperando que sean las 4 años con 364 días y 1 minuto. No. Usted tiene que solicitarlo. La prescripción no es automática, no opera por el solo paso del tiempo. Tiene que pedirla ante la autoridad competente dependiendo del tipo de deuda. Ahí se determinará cuál sería el camino para solicitarla. Entonces ya cuando cumple los 5 años ahí tengo que solicitar. ¿Y cuáles son las que prescriben a los 5 años y cuáles son las que prescriben a los 10? Porque a mí me dijeron, ya tiene 10 años, ya está, no le pares bola, ya está prescrita la deuda. ¿Cuáles son? Podemos hablar media hora para explicarte cada uno, sin embargo te lo resumo facilito. Cuando son deudas con el Estado que tienen jurisdicción coactiva, 5 años. Cuando son deudas civiles que no tienen jurisdicción coactiva y tienes que ir ante un juez ordinario, 10 años. Entonces, vamos a ponerte ejemplos. Multas de tránsito, 5 años. No has pagado la matrícula del carro más de 5 años, prescripción. El Estado. Pero en cambio, deudas civiles, tarjetas de crédito, pagaré, casas comerciales, etcétera, 10 años. Porque ahí, en cambio, tienes que solicitarlo ante un juez ordinario. Ah, de acuerdo. Entonces un televisor no lo he pagado 10 años y por haber situaciones, los 10 años tengo que solicitar ante un juez para que se prescriba esa deuda, ¿no? Es correcto. Además es importante mencionar también que si bien es verdad, la prescripción es un derecho que usted puede alegar ante la autoridad competente, también es una herramienta poderosa de negociación, porque a veces las personas tienen montos bastante bajos que no justifican ir a un proceso judicial y lo que hacen es tratar de utilizar esto como una herramienta. Tú ya no me puedes demandar porque ha transcurrido el tiempo y ya el derecho que tenía el acreedor para cobrarme vía judicial se ha eliminado, por lo tanto puedo negociar esta deuda. Pero, decía yo, también es importante mencionar que las deudas por regla general se solicita la prescripción ante un juez. Pero hay excepciones, por ejemplo, en lo que respecta a las deudas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, deudas con el Servicio de Rentas Internas, deudas con SENAE, que es aduanas, ese tipo de deudas se pueden solicitar la prescripción con CNT también ante la misma institución porque han previsto una normativa interna que así lo permite. Lamentablemente no es el caso de todas las instituciones públicas. Ojalá y más adelante todas lo hagan porque les ayudaría primero a depurar sus pasivos y por supuesto también les permitiría tener una realidad económica mucho más clara y ayudar así también al ciudadano que a veces tiene que tener un trámite bastante engorroso para estos temas. Muchísimas gracias, abogado, y está invitado para hablar también de estos cheques que se deben, ¿no? Las multas, a veces sale cheque protestado y uno quiere saber porque vas a la superintendencia y no te dicen esto, ¿qué pasa por aquí, por acá? Eso también se puede solucionar. Eso lo tenemos que hablar en otro momento, ¿le parece? Si tienes este tipo de problemas, no te olvides llamar al 1-800-DEUDAS, que es el número gratuito para comunicarse con Defensa de Deudores, o síguenos en las redes sociales, @DefensaDeudoresGC. Ahí está un número, ¿no? Y si quieres escribirnos por WhatsApp, nos puedes escribir al link que está en nuestra página web, defensadeudores.es. 098, bueno, lo importante es Yo que... no veo desde aquí. De acuerdo. Y lo esperamos ahí en mi programa de radio. Por favor, siempre a la orden, mi querido amigo. Gracias por la oportunidad. Nenita, contigo, mi querido abogado.